FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación telefónica ahora, como te habíamos dicho hace un ratito, con Santiago Kalinowski. Él es lingüista y lexicógrafo. Santiago, muy buenas noches. Cristian Loiacono te saluda. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, de nada. Santiago, nos encontramos con una nueva polémica en este sentido con la E, y qué mejor que hablar con vos, que obviamente defendés el uso del lenguaje inclusivo. Te he escuchado en diferentes entrevistas, te he visto en televisión, y me parece que hay algo acá con el tema de la persecución, un poco desde Cava, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas, a la E. Pero quisiera retomar un poquito más atrás el hilo, cuando comenzó el lenguaje inclusivo, con algunas entrevistas a los estudiantes de Nacional Buenos Aires, y la sociedad estaba así como en un toma de posición, ¿no? Como de un lado o del otro, de qué lado de la mecha te encontrás. ¿Qué te pareció a vos ese comienzo? Quiero arrancar por ahí, de esto que se dio hará 3 años, 4 años más o menos. Claro, 2018. Yo defiendo el derecho, ¿no? El derecho a darnos a nosotros mismos nuestra propia configuración discursiva. Eso es algo que es un derecho inalienable de cualquier hablante, de cualquier tiempo, y el intento de coartar ese derecho, para mí, debe ser denunciado como tal, ¿no? Como un acto de censura, un acto autoritario. El tema con el lenguaje inclusivo es bastante complejo, porque está en el centro de disputas sociales muy profundas en torno de temas sobre los cuales la gente tiene una gran militancia, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en el inclusivo o las distintas variantes de inclusivo asociadas a los feminismos, sí, tenemos ahí el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, claro, ese derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es rechazado de manera vehemente por quienes consideran que eso es un crimen, por quienes tienen un origen religioso, ¿no? Es decir, sabemos que la Iglesia Católica condena muy fuertemente eso como un asesinato, sí, digamos. Entonces el hecho de que el inclusivo esté instalado en ese lugar hace que entonces aparezcan, ¿no?, a raíz del inclusivo, tensiones que son mucho más profundas. No son tensiones sobre el rumbo que toma la lengua, o si aparece un morfema o no aparece un morfema, digamos, ¿no? Es algo que va mucho más al fondo de las tensiones ideológicas que existen en esta sociedad, como existen en cualquier sociedad, digamos. Estamos en este momento asistiendo a un nuevo capítulo de disputas, manifestaciones, idas y vueltas con un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Después de 40 años, no sé cuántos años. Santiago, ese caso que... Sí. Quería sumarte algo a esto que estás diciendo, porque me parece que ahí se empiezan a agrupar temas, ¿no? Estoy en contra de el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, estoy en contra de la E, estoy en contra de la comunidad LGTBIQ+. Se empieza a hacer estoy en contra de esto y de aquello y de lo otro, y en realidad es mucho más profundo el planteo, porque es reaccionario, ¿no?, como término altamente conocido en la historia, a todo lo nuevo, a cualquier tipo de cambio, a una cuestión de introducción de diferentes derechos. Entonces, claro, el planteo es como de fondo y no de forma, no es la E en realidad lo que molesta. No, claro, digamos, hay personas a las que les perturba la cuestión lingüística, ¿no? Pero generalmente esas personas no tienen la reacción virulenta que vemos en el espacio público, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Para mí hay una doble identidad ahí en el rechazo al lenguaje inclusivo. Uno es un rechazo que tiene raíz en oponerse a la agenda de género. Y entonces ahí aparece
el lenguaje inclusivo como una suerte de identificador, ¿no? Es decir, la persona que usa el lenguaje inclusivo se identifica como perteneciente a determinado campo, que está a favor de una cantidad de cosas. Podemos decir, Claro. para citar solamente los hitos legislativos, podemos decir interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ¿no? Ahí se arma como un triángulo Sí. donde podemos decir, un usuario, una usuaria del lenguaje inclusivo se ubica ahí ideológicamente, y eso lo identifica, y se identifica intencionalmente, digamos, busca dejar esa marca cuando está hablando, cuando está escribiendo, porque le interesa protagonizar esas luchas alrededor de esos temas. Sí, ¿Y y cómo también, ident- y y cómo también eso- decirlo sí. en público, ¿no? Como dejarlo en claro. A mí me Decirlo pasa... en público. Eso con- es uno de los rasgos que para mí son fundamentales de la intervención, que se dio en llamar lenguaje inclusivo, pero bueno, es el nombre que tiene, que es que la lengua tiene que ser pública de alguna manera. Tiene que haber ahí una audiencia real o imaginada para que las condiciones que debe reunir la situación comunicativa donde el lenguaje inclusivo encuentra su lugar preponderantemente se verifique. Y entonces, claro, como te identifica un actor político alrededor de estos temas, y además del feminismo, entonces viene la reacción, que es una reacción de quienes están en contra de esos, yo los considero avances, digamos, pero otra persona puede considerar que eso es un gran retroceso, ¿sí? Y además hay una cuestión de privilegio ahí, ¿no? Porque también una de las cosas que identifica el inclusivo es una persona que viene a poner en riesgo un privilegio patriarcal. Entonces, Claro. ahí quien goza de ese privilegio reacciona de manera muy virulenta en contra de la intervención en general, pero la intervención como una excusa para descalificar a un actor político al que se opone. Y quiero decir que nadie tiene derecho a ser violento y a ser discriminatorio, pero el derecho a oponerse a unas ideas con las que no estamos de acuerdo tiene que también ser protegido, aunque a mí no me gusten esas ideas. Quiero decir, a mí no me gusta que una persona se oponga a estos avances, pero tengo que defender el derecho que tiene a actuar en consonancia con sus convicciones. Seguramente, y me quedo pensando cuando hablas de la intervención pública, uno cuando te escucha hablar a vos, o escuchás a un lingüista, o a personas que están obviamente formadas en letras y en situaciones de comunicación, en mi caso soy comunicador, sabemos desde dónde, ¿no? Humildemente lo digo, estamos hablando y ejerciendo tal vez la defensa para el derecho de la E, entendiendo que se va construyendo el lenguaje, que es medida a medida, que las luchas en las sociedades todas se dieron de alguna manera. Pero esto no sé si pasa tanto en el bondi, en el almacén, en el banco. A veces es difícil de explicarlo. Para quien te está escuchando en este momento del otro lado, ¿no? Si vos tendrías que defender la E en ese sentido y aclararle que no le va a quitar ningún tipo de derecho, no le va a ocurrir nada malo, puede estar en contra de algo pero a favor de otra cosa, ¿qué le dirías? No, bueno, digamos, hay un dato del uso de inclusivo que es bastante minoritario. Es decir, no es un fenómeno de las grandes mayorías el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo está como circunscrito, especialmente a ciertos centros urbanos. Nosotros lo tenemos estudiado en Twitter en todo el país y la verdad es que da frecuencias similares, salvo un par de provincias donde da muy aumentado o un par de provincias donde da muy bajo. En general mantiene una frecuencia de uso bastante robusta, pero sí, como si fuese una estructura un poco marginal de la lengua, como si fuese un infinitivo compuesto, algo así, ¿no? No una cosa de altísima frecuencia. No el infinitivo, el que usamos todo el tiempo, voy a comer, por ejemplo, ese es un infinitivo. Sí. Ese no es un infinitivo compuesto. Un infinitivo compuesto es haber visto, haber ido, haber sabido, ¿no? Es un infinitivo pasivo. Entonces, Qué interesante todo esto, porque nos olvidamos hablando de todas estas cosas. Y claro. Entonces, no es un uso de las mayorías, no es un uso mayoritario, y eso no tiene nada de malo en sí mismo, digamos. Es un uso al que tiene derecho cualquier minoría. Puede ser una minoría, puede ser alguien, son grupos generalmente muy vocales, como son muy ruidosos también, quienes se oponen, digamos, tienen la capacidad de ser muy ruidosos. Después,
digamos, demográficamente, en el gran caudal de la demografía, y la verdad es que parece que no sé si forma parte de las prioridades de la gente, aunque hay una cosa que tiene la intervención que es muy potente, que es que toca, de un modo que no a todo el mundo le gusta, un objeto que es íntimo, que es el código comunicacional que uno usa desde que se levanta hasta que se va a la cama. Claro. Uno lo usa todo el tiempo para todo tipo de situaciones, es algo que se siente muy propio, es algo en lo que se depositan muchos rasgos que se consideran identitarios. Entonces, tocar el código trae mucho, digamos, una respuesta que no te permite quedarte al margen, no te permite quedarte, a mí no me importa, ¿no? Siempre a todo el mundo donde le preguntas eso, le importa. Y eso es un potencial enorme. Y se toman posturas, y me parece que ahí toman posturas. Hay una base toman enorme. Posturas en torno, claro. Toman posturas en torno a un mapa ideológico que puede tener más que ver con la agenda de género o tiene más que ver con ideologías lingüísticas, ¿no? Pero ahí se arma todo un mapa donde a veces se mezclan las cosas, ¿no? Pero como decía, no parece perseguir un objetivo gramatical, ¿no? Que eso es una de las cosas que más molestan o que más perturban a las personas que se interesan, que por ahí no están en contra de los avances en torno a la agenda de género, pero les molesta que les toquen el código, ¿no? Entonces, me parece que a esa persona le sirve saber que esto es un recurso de intervención discursivo, es como un recurso retórico que está pensado, diseñado para lograr un efecto en alguien que tiene que ver con la necesidad de crear un consenso para que las cosas vayan cambiando en la sociedad. No tiene, me parece, no persigue un objetivo gramatical, como que eso a mucha gente le parece que si no es gramatical no es pertinente, no es relevante, y eso la verdad que tampoco es cierto. Digo, no es cierto que algo tiene que ser mayoritario para ser relevante, no es cierto que algo tiene que ser gramatical para ser relevante, es decir, el campo discursivo es muy amplio y los distintos niveles de lengua, del fenómeno lingüístico, digamos, permiten que uno vaya, caracterizando algo en relación a... Bueno, esto no tiene que ver con lo sintáctico, no tiene que ver con lo morfológico, no tiene que ver con el sistema lingüístico, digamos, más estricto, sino que tiene que ver con el funcionamiento que tiene esto en un campo mucho más difuso y más maleable, que es el campo de lo discursivo, ¿no? Que es un lugar, un espacio en el que la lengua y los intereses y las dinámicas de poder están en constante, digamos, interacción y negociación y tensión. Santiago, muy completo, y del otro lado está escuchando María Braga, que es una de las comunicadoras también de aquí de Radio Universidad. La entrevista se suma a mi celular y me dice: escúchame, Cris, está el tema de los diccionarios de argentinismos. Pienso yo, ¿no? Te consulto en este caso, y tal vez María tenía la misma sensación. ¿La E podría empezar a estar en un diccionario de argentinismos y de alguna manera como para sentar una base? Bueno, pero eso presupone que es un fenómeno argentino, y la realidad es que no es un fenómeno argentino. Claro. Con distintos niveles de intensidad lo vemos en Chile, en Colombia, en México. En México también aparecieron artículos de la Academia Mexicana condenando el inclusivo. Quiere decir que están ahí las mismas tensiones y presiones que en Argentina. También se da en España. Ustedes saben que el hito, digamos, de la condena de la Real Academia Española del inclusivo se dio en 2012. De modo que no es un fenómeno circunscrito a la Argentina, no es un fenómeno circunscrito al español tampoco. Es decir, lo vemos con las variantes que impone cada lengua, lo vemos, vemos variantes de este mismo debate en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en hebreo, en árabe, en las lenguas nórdicas. Qué interesante. O sea que es un fenómeno. Lo que pasa que es la configuración discursiva que rodea la lucha por la igualdad de géneros en la sociedad. Y la desigualdad de géneros es universal, digamos. Es más o menos es una cosa. Entonces, es un tema del presente. Ahora, cuando vos me preguntás por los diccionarios, hay que ponerse un poquitito técnico
en el sentido de que una cosa es incorporar una palabra y otra cosa es incorporar un morfema. ¿Qué quiere decir? Que nosotros fácilmente en el repertorio léxico podemos incorporar palabras. No es tan fácil que incorporemos un pedacito de una palabra. El morfema es un pedacito, es la unidad mínima inferior a la palabra que tiene significado. Por ejemplo, si vos vas al diccionario y buscas -s, te va a decir formante de plural, ¿no? Mirá. Quiere decir que está gramaticalizado, que ese pedacito de palabra uno lo puede agregar a una serie abierta de otras palabras y formar el plural. ¿Sí? Entonces eso quiere decir, el plural está gramaticalizado. Si uno hiciera eso con la E, tendría que definir -e y decir, está gramaticalizada la E, lo cual es una declaración que no acompaña ninguna de las evidencias que tenemos. Lo que sí acompaña la evidencia es que existen algunas palabras que ya forman parte del repertorio léxico de la comunidad. Y las que ocupan ese lugar son básicamente 4. ¿Sí? Amigos, chicos, todos y el artículo. El artículo es el que más recibe intervención porque muchas veces dicen les periodistas, les pianistas, lo que sea. Claro. Ya es una manera de marcar sin que cambie la palabra en sí, que pianista es una palabra invariable, entonces la intervención pasa al artículo. Entonces, esas 4 palabras nosotros tenemos evidencia sobrada de que no hay hablantes que no sepan qué es eso. Es un neologismo que forma parte del repertorio léxico de la comunidad hispanohablante. En mi opinión, habría que ir a hacer alguna encuesta, ¿no? Pero me parece que en centros urbanos no va a haber nadie que no sepa qué quiere decir todo esto. Algunos te van a decir es una porquería, pero van a decir que es una porquería porque saben lo que significa. Eso quiere decir que esas 4 palabras, por lo menos, podrían formar parte de un diccionario integral del español. No tendría sentido ponerlos en nuestro diccionario argentino porque no es un fenómeno léxico de la Argentina, es un fenómeno integral. Ha sido muy claro, pero muy, muy claro con esto, y la verdad que también me interesa como comunicador y me gustan las discusiones, ¿no? Las fuerzas que se dan en la cultura para justamente debatir y poder tener nuevas ideas. Por último, Santiago, y ya obviamente te dejamos liberados la noche y agradecemos siempre las entrevistas en este momento, consultarte acerca de qué crees que es lo que va a pasar en Cava, digamos, acerca de tal vez alguna medida cautelar, los estudiantes que no van a dejar de hablar con la E, ¿qué van a hacer? ¿Van a prohibirle? No. ¿Le van a poner un bozal? A los docentes le van a decir, che, sancionado, no viene más a dar clase, le saco el sueldo. ¿Qué va a pasar con esto? Mira, la verdad que no sé muy bien cómo hacer futurología, pero hay un efecto de las prohibiciones que es muy notable, que es que la prohibición te exacerba las ganas de hacer aquello que te hayan prohibido, ¿no? Total. Entonces, yo trabajo en la Academia Argentina de Letras. La Academia Argentina de Letras tiene una postura institucional sobre este tema. Yo no expreso la postura institucional y tampoco uso mucho inclusivo, porque considero y el cálculo que hago en términos de inserción institucional y de mi rol y demás me llevan a la conclusión de que yo no debo usar mucho el inclusivo. Debo describir qué es el uso de inclusivo. Esa es la postura. Ahora, con esta prohibición me quiero tatuar el inclusivo en la frente. O sea, quiero salir con los tapones de punta. Eso es lo que me genera. Y me parece que a mucha gente le va a generar lo mismo. Y sí. Y por eso uno dice, bueno, en rigor es una medida que, sobre todo asociada a los resultados de las prácticas de lectura y escritura, es un absurdo completo, que no tiene ningún asidero desde el punto de vista científico, ni de ninguno de los indicadores, ni de las evaluaciones que se pueden hacer. Todo lo que el retroceso que se verificó en este tiempo, que se sumó a un retroceso histórico que ya lleva décadas, tiene que ver con la pandemia. El inclusivo no corta ni pincha, es un uso que está ahí difuso, esporádico, aparece en algún saludo, en algún cartel, no forma parte de ningún uso sistemático dentro de la escuela, ni se enseña así, ni hay ejercicios de inclusividad con formación de palabras, nada de eso. Es un uso que está ahí.
Mi hija dice que ni siquiera se usa demasiado en la escuela, 7 años. Bueno, entonces, entonces no parece una medida que esté pensada para atender una necesidad o un déficit o una deficiencia de los estudiantes, de las estudiantes. No parece que eso sea el interés de la medida. Parece que la medida tiene otros intereses y otros cálculos que no sé muy bien cuáles son, patear el avispero de las elecciones, no sé cuál es, perseguir votos, lo deberán determinar personas que se dedican al análisis político. Yo no tengo muchas herramientas. Me parece que también hay búsquedas del chivo expiatorio, de un chivo expiatorio que no necesitan buscar porque tienen a la pandemia, que es el chivo expiatorio perfecto. No solo perfecto porque es enorme, es un evento que mantuvo en jaque a toda la humanidad durante 2 años y que todavía estamos ahí, sino que está demostrado que tuvo un efecto muy nocivo en la adquisición de las competencias de lectura y escritura, pero demostrado científicamente. Entonces no sé por qué se fueron a ir a buscar otro villano cuando ya tenían el villano perfecto. Me parece que la necesidad de buscar el inclusivo como culpable de eso tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con un acto bastante cínico, me parece a mí, de ir a hostigar a las docentes, a los docentes que usan inclusivo, que sienten eso, digamos, muy en carne propia, y además en el camino no solo se habilitan y se exacerban los discursos de odio hacia gente que ya sufre discriminación, como personas trans o personas que son de género no binario o mujeres, la mujer misma, digamos. No solo se exacerban esos discursos de odio, sino que me parece que quienes saben de leyes van a tener que empezar a ver cuánto se choca esto con el DNI no binario, con la ley de identidad de género y con el principio de el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Nacional. Me parece que, digamos, para todos lados se proyectan los problemas, ¿no?, de una medida de estas características. Qué lindo, me imagino, la gente que te estuvo escuchando en este momento en la entrevista, que pueda tomar distintas herramientas de lo que vos estabas diciendo, porque he escuchado en el banco, un día justamente, antes te lo di como ejemplo, por eso, una discusión un día que se le agotaban las naves, se le quemaban las naves a la chica que estaba defendiendo la E frente a una señora que se ponía mal. Interviene otro muchacho y todo quedó en una paz de que, bueno, cada uno habla como quiere, pero era por este lado, ¿no? Era explicar, pero hay veces que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces uno se encuentra con generaciones de gente grande que dice, a mí no me van a cambiar, a mí no me van a cambiar, a mí no me van a hacer hablar con la E. Puede ser que no, pero de mucha gente grande que no va a cambiar su manera de hablar, tampoco se le ocurriría ir a prohibirle a otro. Se tienen que combinar bastantes rasgos de una persona que, además de no cambiar su manera de hablar o no aceptar qué sé yo, ciertas cosas que no le gustan, ¿no? Quiera salir a prohibir el derecho del otro a expresar. Eso nunca hubo, ni siquiera en los momentos más oscuros de la... Pero así lo venden, Santiago, pero así lo venden. Sí, nunca hubo, con esto podemos cerrar, nunca hubo en la historia de la Argentina, ni en los momentos más oscuros, una resolución de un Ministerio de Educación. Hubo muchas cosas, ¿no?, que tenían que ver con la lengua, intentos de supresión del voceo, lo que sea, pero nunca hubo una resolución oficial de un ministerio prohibiendo una variante de habla. La ministra de Educación va a quedar en la historia como la primera titular de un Ministerio de Educación que hace una cosa así. Gracias, Santiago, realmente, y vamos a volver a llamarte seguro en algún momento, una entrevista muy linda, rica, y también para abrir, no para, digamos, al otro lado convencer al que no quiere hablar con la E, sino para explicarle que algunos queremos por ahí hablar con la E. Y a veces no nos sale porque estamos acostumbrados a otra cosa, pero consideramos que está bueno. Bien. Gracias, Santiago, un abrazo grande. Bueno, buenas noches, adiós.
Santiago Kalinowski, muy pero muy claro, lingüista, lexicógrafo y uno de los que defiende el uso de la E públicamente en distintos programas de televisión, distintas radios. Es parte de acá, de Plan de Radio. Lo entrevistamos recién para que sepas que Acuña, la ministra de Educación de Buenos Aires, va a quedar en la historia. Jamás nadie prohibió hablarle a nadie en este país, ni en los momentos más oscuros. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.